¿Qué pasaría si te dijera que Jesús de Nazaret podría haber caminado por los templos del Cusco mucho antes de que Colón tocara tierra americana? ¿Y si las leyendas más antiguas de los Andes no fueran simples mitos, sino recuerdos distorsionados de una verdad olvidada? Durante siglos, la historia oficial ha negado cualquier contacto entre las culturas mesoamericanas o andinas y las tierras del Viejo Mundo antes de 1492. Pero documentos prohibidos, crónicas silenciadas, símbolos inquietantes y coincidencias imposibles apuntan a una revelación que podría cambiarlo todo. Los incas adoraban a un dios blanco, barbudo, que enseñaba paz y caminaba entre los hombres como uno de ellos. Su nombre, Viracocha. Las similitudes con la figura de Jesús son tan perturbadoras que algunos frailes coloniales temieron que los pueblos andinos ya conocieran al Mesías mucho antes del cristianismo europeo. Este documental te sumergirá en un viaje oscuro y revelador donde exploraremos 33 claves que podrían demostrar una conexión secreta entre el Hijo de Dios y la civilización inca. Un puente espiritual entre Jerusalén y los Andes que ha sido enterrado por el poder y la fe. ¿Estás listo para mirar la historia con otros ojos? Entonces, prepárate, porque lo que estás por descubrir podría sacudir las bases de tu realidad. Empecemos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal, tu apoyo es muy importante. 1. El códice maldito que nadie quiso traducir. En 1621, un códice apareció misteriosamente en una antigua iglesia de Ayacucho. Estaba escrito en una mezcla indescifrable de quipu, quechua antiguo y símbolos que no pertenecían ni al mundo andino ni europeo. Aquel manuscrito fue rápidamente escondido por los jesuitas locales, quienes afirmaron que contenía herejías demasiado peligrosas para ser compartidas con Roma. A lo largo de los siglos, varios intentaron descifrarlo, pero todos terminaron en desgracia. Uno murió repentinamente por fiebres inexplicables, otro desapareció durante una expedición a Vilcabamba y el último fue condenado por la Inquisición por intentar abrir portales espirituales con escritura demoníaca. Lo más inquietante, todos coincidían en una cosa. El códice hablaba de un hombre de luz que había llegado antes que los españoles, trayendo consigo un mensaje de amor, sanación y un símbolo que recordaba a la cruz. Algunos creen que este códice fue redactado por los últimos descendientes de los amautas, sabios incas, que mezclaron sus creencias con enseñanzas de un misterioso extranjero llegado desde el este. No sería la primera vez que el mundo ignora pruebas incómodas para proteger su narrativa oficial. Hoy, el códice está desaparecido, fue destruido, está escondido en algún archivo del Vaticano, o peor aún, fue real y sus secretos nos han sido negados deliberadamente. 2. El fraile que juró haber visto a Jesús en el Cusco. Fray Rodrigo de Carmona llegó al Cusco en 1550, apenas unos años después de la caída del Imperio Inca. Era un hombre de fe férrea y mirada inquisitiva. Sin embargo, algo en aquellas tierras lo trastornó profundamente. En sus cartas al obispado de Sevilla, afirma haber visto a un anciano quechua mostrarle una pintura escondida, anterior a la llegada de los españoles, que representaba claramente a un hombre crucificado con barba y túnica. El fraile quedó tan impactado que pasó sus últimos años investigando testimonios locales. Según él, muchos ancianos hablaban de un hijo del sol que curaba enfermedades, hablaba con las montañas y prometía volver en un tiempo de oscuridad. Lo más perturbador, afirmaban que este ser sagrado fue traicionado y sacrificado por su propia gente, en lo alto de una montaña. Fray Rodrigo terminó sus días enclaustrado, convencido de haber presenciado una herejía viva, una verdad que ponía en duda la unicidad del cristianismo europeo. Sus escritos fueron confiscados y apenas sobreviven fragmentos ocultos en bibliotecas privadas. ¿Qué vio realmente aquel fraile en el Cusco? ¿Una manifestación local del cristianismo o una visita anterior de Jesús a los Andes? Y si fue así, ¿quién tenía interés en silenciarlo? 3. Viracocha, el dios blanco que vino del mar. Viracocha no era un dios cualquiera en el panteón inca, era el creador de todo, del cielo, de la tierra, de los hombres. Pero lo más extraño es cómo lo describían los antiguos: un hombre alto, de piel clara, con barba espesa,
túnica larga y sandalias, no era una figura andina, era otra cosa. Según los relatos recogidos por los cronistas, Viracocha llegó desde el mar, enseñó a los pueblos a vivir en armonía y luego prometió regresar. Las similitudes con Jesús son desconcertantes. Ambos predicaban el amor al prójimo, realizaban milagros, se rodeaban de discípulos y anunciaban su retorno. ¿Podría ser Viracocha una representación distorsionada de una visita real de Jesús a Sudamérica? ¿O es simplemente una coincidencia mitológica? El hecho es que muchas culturas andinas compartían este mismo relato del dios barbudo del mar mucho antes del contacto con Europa. Incluso los españoles, al llegar, fueron confundidos con enviados de Viracocha, lo que facilitó su conquista inicial. Pero pronto los pueblos originarios notaron que estos hombres blancos no venían a traer paz, sino destrucción. Entonces, ¿quién era el verdadero Viracocha? ¿Una deidad? ¿Un símbolo? ¿O un visitante real que algún día volverá? Las crónicas están ahí, pero han sido desacreditadas como folclore, quizás por miedo a que contaran demasiado. 4. La leyenda del Hijo del Sol que caminaba sobre el agua. Entre los pueblos quechuas y aymaras, aún se susurra una historia, prohibida por siglos pero jamás olvidada. La leyenda del Hijo del Sol que caminaba sobre el agua. Este relato, transmitido de generación en generación, cuenta que en tiempos muy antiguos, un hombre luminoso apareció en las orillas del Titicaca. Venía solo con una mirada serena y poderes que asombraban a todos. Dicen que curaba a los enfermos con solo tocarlos, multiplicaba la comida en épocas de hambruna y calmaba a los animales salvajes. Pero lo que más impresionó fue cuando durante una gran tormenta, el hombre se internó en el lago y caminó sobre él sin hundirse. Aquella imagen quedó grabada en los cantos rituales de los sabios del altiplano. Para los pueblos andinos, aquel ser era Inti Yupanqui, el elegido del sol. Pero su historia guarda escalofriantes similitudes con pasajes del Evangelio. ¿Cómo puede un pueblo aislado sin contacto con Europa contar una historia tan parecida a los milagros de Jesús? Algunos lingüistas y teólogos afirman que se trata de una transferencia cultural posterior, pero los relatos orales más antiguos contradicen esa hipótesis. ¿Y si Jesús realmente viajó al sur del mundo durante sus años perdidos? ¿Y si los incas lo recordaron como el Hijo del Sol? 5. Los misteriosos años perdidos de Jesús. Entre los 12 y los 30 años, los evangelios guardan un inquietante silencio sobre la vida de Jesús. ¿Dónde estuvo durante esos 18 años? La Iglesia simplemente lo llama los años ocultos, pero otras teorías sugieren algo mucho más impactante, que Jesús viajó por el mundo conocido, y quizás incluso más allá. Algunos textos apócrifos mencionan que estuvo en Egipto, India e incluso Britania. Pero existe una corriente, poco explorada, que afirma que el Nazareno llegó al continente americano, posiblemente a través de rutas marinas fenicias o por la corriente del Pacífico desde Asia. Suena descabellado, pero no imposible. Los incas hablaban de un extranjero sabio que apareció sin violencia, enseñó nuevas leyes espirituales y desapareció sin dejar rastro. ¿Y si ese fue Jesús? ¿Y si durante sus años de ausencia recorrió tierras lejanas, sembrando semillas espirituales que luego florecerían como leyendas sagradas? Esta teoría no solo cambia la historia religiosa, sino también nuestra comprensión de las conexiones entre culturas antiguas. Jesús como figura universal, no confinada a Judea, sino como un viajero espiritual que cruzó continentes. ¿Demasiado audaz? Quizás. Pero las huellas están allí, escondidas en los cantos, los templos y las palabras prohibidas. 6. Las rutas marítimas precolombinas que la historia ignora. La historia oficial insiste en que antes de Colón, América estuvo aislada del resto del mundo. Sin embargo, numerosos indicios arqueológicos y relatos antiguos sugieren lo contrario. Existen mapas medievales que muestran partes del continente americano con sorprendente precisión, mucho antes de 1492. Y aún más provocador, hay registros de embarcaciones oceánicas avanzadas entre culturas que, según la academia, jamás se conocieron.
Las teorías más atrevidas señalan a los fenicios, polinesios, chinos y hasta a los egipcios como posibles navegantes que llegaron a América. Pero hay una posibilidad aún más impactante, que un grupo de seguidores de Jesús, o incluso él mismo, haya cruzado el Atlántico o el Pacífico en busca de tierras donde predicar en libertad. Los incas poseían leyendas de viajeros celestiales y sabios que llegaban del mar, trayendo conocimientos nuevos. Algunos restos encontrados en la costa peruana muestran técnicas de navegación que no corresponden al desarrollo local conocido. Es posible que estas rutas fueran utilizadas por un pequeño grupo portador del mensaje cristiano antes de la conquista. Los historiadores más conservadores se burlan de estas ideas, pero los hechos incómodos permanecen, porque hay huellas culturales semejantes entre pueblos separados por océanos. ¿Qué se oculta tras esta narrativa de aislamiento absoluto? 7. El Incarri, un mesías andino crucificado. El mito de Incarri es uno de los relatos más misteriosos y poderosos de la cosmovisión andina. Narra la historia de un gran rey, sabio y divino, que fue traicionado, capturado y decapitado por los conquistadores. Pero la leyenda no termina ahí. Se dice que su cabeza fue enterrada en el Cusco y que un día su cuerpo volverá a unirse, resucitará y liberará a su pueblo. Este relato ha sido considerado por muchos como una metáfora de la resistencia indígena. Sin embargo, las similitudes con la historia de Jesús son asombrosas. Un ser sagrado, víctima de traición, que sufre una muerte violenta y promete regresar para instaurar un nuevo orden espiritual. Algunos estudiosos han intentado conectar este mito con influencias cristianas posteriores a la conquista, pero lo extraño es que existen versiones del Incarri anteriores a la llegada española, transmitidas en quechua puro, sin interferencias doctrinales. ¿Podría el mito del Incarri ser una reinterpretación andina de un Jesús que ya había estado allí? ¿O se trata de una coincidencia arquetípica que revela una verdad espiritual universal? Lo que es seguro es que para muchos pueblos andinos, Incarri no es solo un mito, sino una promesa viva. Y si ese retorno aún está por venir, ¿quién exactamente están esperando? 8. Los rituales incas que imitan la Eucaristía. Uno de los aspectos más fascinantes del Imperio Inca era su complejísima estructura religiosa. Dentro de sus rituales se encuentra una ceremonia que deja perplejos a los investigadores cristianos: el consumo simbólico de la carne y sangre del sol. Durante ciertos festivales, los sacerdotes ofrecían pan de maíz y chicha de jora como ofrenda sagrada, y los participantes los consumían como parte de una comunión espiritual. ¿No suena esto inquietantemente parecido a la Eucaristía cristiana? En efecto, la similitud es tan exacta que muchos misioneros coloniales lo consideraron una imitación satánica del verdadero sacramento. Pero, ¿cómo podrían haber copiado algo que no conocían? Algunos cronistas, como Cristóbal de Molina, escribieron con alarma sobre estas prácticas y se preguntaron si el diablo había enseñado a los incas los ritos cristianos antes de que llegaran los evangelizadores. Pero una explicación más simple y más perturbadora también existe, que ya conocían a alguien que practicaba estos rituales. ¿Y si Jesús o alguno de sus discípulos realmente llegó a estas tierras y dejó tras de sí una forma primitiva de Eucaristía? Los incas habrían reinterpretado el mensaje a través de su propia cosmología solar, creando un culto que reflejaba la esencia del cristianismo, pero con rostro andino, religión paralela o mismo origen olvidado. 9. La chacana, la cruz del sur con mensaje crístico. La chacana o cruz andina es uno de los símbolos más antiguos y sagrados de los pueblos andinos. Su forma escalonada representa los 3 niveles del mundo: el mundo de abajo, Ucupacha, el mundo de los vivos, Caipacha, y el mundo celestial, Hanan Pacha. Pero hay algo más inquietante. Su forma recuerda de forma sorprendente a una cruz cristiana. A pesar de ser un símbolo precolombino, la chacana posee características que evocan ideas centrales del cristianismo. Es un símbolo de conexión entre el cielo y la tierra, un eje de equilibrio y redención. Algunos arqueólogos han encontrado representaciones de chacanas en templos sagrados del Cusco que datan de siglos antes de la llegada española. Y sin embargo,
La cruz ya estaba allí. ¿Fue esta semejanza una mera coincidencia? ¿O la chacana es una representación de la cruz de Cristo, adoptada y reinterpretada por los incas tras una visita sagrada que la historia oficial ha silenciado? Hay estudios que señalan su alineación astronómica con la Cruz del Sur, una constelación visible en el hemisferio sur que también posee forma de cruz. Así, podríamos estar ante un símbolo que unía la espiritualidad terrestre con la celeste, tal como lo hace la cruz cristiana. La chacana fue una profecía ancestral o un recuerdo codificado de una visita divina. 10. Jesús y el Inti. Dos caras del mismo dios solar. Inti, el dios sol de los incas, era el centro de su religión. Se le consideraba fuente de vida, orden y justicia. No era un dios lejano, sino un ser amoroso que observaba y guiaba a su pueblo. La relación entre Inti y su hijo, el Inca, tiene paralelismos directos con la figura de Dios Padre y su Hijo, Jesús. Los incas creían que el Inca gobernante era descendiente directo del Sol, una encarnación terrenal de su voluntad. En muchas representaciones, Inti está rodeado de rayos que recuerdan a los halos de los santos cristianos. Y lo más extraño, algunas leyendas dicen que Inti envió a la tierra a un hombre de luz para enseñar a los pueblos el camino correcto. Este ser predicaba con compasión, evitaba la violencia y hablaba de una conexión directa entre el corazón humano y lo divino. ¿No es esto exactamente lo que enseñaba Jesús? Es posible que el cristianismo y la cosmovisión inca hayan encontrado un terreno común, no por coincidencia, sino porque compartían una fuente ancestral. O, como algunos proponen, porque uno influenció al otro directamente. Si Jesús fue visto como un hijo del sol, ¿no sería lógico que los incas lo integraran en su culto como una manifestación de Inti? 11. Guamán Poma y las páginas censuradas. Felipe Guamán Poma de Ayala fue uno de los cronistas indígenas más importantes de la historia andina. Su obra más célebre, Nueva Corónica y Buen Gobierno, contiene más de 1000 páginas escritas y dibujadas a mano, dirigidas al rey de España. En ella, Guamán Poma denuncia los abusos del sistema colonial, pero también deja entre líneas algo aún más inquietante: indicios de una fe indígena anterior, muy parecida al cristianismo. Algunos investigadores creen que su manuscrito original fue mutilado. Se habla de al menos 17 páginas desaparecidas misteriosamente, donde posiblemente se hablaba de un hombre de luz, que ya era conocido en los Andes antes de la conquista. Guamán Poma, mestizo y políglota, tenía acceso a fuentes orales y escritas que hoy ya no existen. ¿Qué quiso revelar y por qué fue censurado? En ciertos pasajes, describe a figuras vestidas con túnicas, predicando el amor y la paz entre los pueblos andinos. Incluso dibuja cruces en contextos anteriores al contacto español, lo cual desconcertó a los historiadores. ¿Se trataba de coincidencias o de una fe indígena crística anterior a la evangelización? Las copias disponibles de su obra muestran signos de edición forzada. ¿Qué sabían los indígenas que los conquistadores no querían que se supiera? ¿Y qué se perdió para siempre en esas páginas desaparecidas? 12. El testimonio olvidado de los indios cristianos. En los primeros años de la colonización, algunos sacerdotes españoles encontraron comunidades indígenas que ya conocían ciertos principios cristianos, incluso antes de recibir instrucción religiosa. Hablaban de un Dios de amor, de un Salvador que enseñaba la humildad, y hasta conocían relatos similares al Génesis. Estos casos fueron registrados y luego olvidados. Uno de los testimonios más impactantes es el del padre Valverde, quien afirmó que algunos caciques del altiplano hablaban de un maestro de los Andes, venido de tierras lejanas, que predicó la paz y desapareció misteriosamente. Cuando les enseñaban la figura de Jesús, no se sorprendían, sino que asentían, como si lo recordaran. Esto causó inquietud entre las autoridades eclesiásticas. ¿Cómo era posible que poblaciones aisladas tuvieran semejante conocimiento? Algunos lo atribuyeron a influencias demoníacas. Otros, en secreto, empezaron a sospechar algo aún más radical, que el mensaje cristiano ya había llegado mucho antes. Estas comunidades fueron rápidamente reeducadas, sus creencias consideradas herejías y sus tradiciones borradas del mapa.
pero los documentos permanecen. En archivos polvorientos, aún se conservan testimonios que hablan de un Cristo del Sol, conocido por los pueblos originarios. ¿Se trataba de otra manifestación del mismo Jesús? ¿O un enviado que traía su palabra mucho antes de que la Iglesia lo hiciera? ¿Qué hubiera pasado si se aceptaba esa verdad? 13. Las profecías andinas que anunciaban un Salvador barbudo. Antes de la llegada de los españoles, circulaban en el mundo andino antiguos relatos proféticos que hablaban del regreso de un ser sagrado, de piel clara, barba espesa y mirada profunda. Este ser, conocido como el mensajero del sol, traería un nuevo tiempo de armonía, pero también el fin de una era de oscuridad. ¿Quién era este Salvador barbudo? Los amautas, sabios incas encargados de la tradición oral, conservaban historias sobre una figura luminosa que había caminado entre los pueblos andinos siglos atrás. Enseñaba la bondad, la compasión y hablaba de una verdad mayor que ningún templo podía contener. Al irse prometió volver. ¿No suena esto extrañamente familiar? Cuando los españoles llegaron, muchos pueblos los confundieron con los emisarios de esta profecía, pero pronto se dieron cuenta del error. Estos hombres traían destrucción, no redención. Aún así, las profecías no murieron. Algunos aún creen que el verdadero Salvador barbudo sigue oculto, esperando el momento de regresar. ¿Qué pasaría si esa figura profética hubiera sido Jesús mismo, o alguien que predicaba su mensaje? ¿Y si la historia lo olvidó por temor o conveniencia? Las profecías siguen vivas en los Andes, susurradas en quechua por los ancianos que no han olvidado. El Salvador prometido aún no ha regresado. 14. La Virgen María y Mamaquilla, paralelos inquietantes. Mamaquilla, la diosa lunar de los incas, era considerada protectora de las mujeres, los ciclos de la naturaleza y la fertilidad. Se le representaba como una figura serena, maternal, que vigilaba a los pueblos desde el cielo nocturno. Curiosamente, su imagen y rol espiritual tienen asombrosos paralelos con la Virgen María. Durante la evangelización, los misioneros notaron que los indígenas aceptaban con rapidez a la figura de María. Muchos interpretaban sus apariciones y milagros como manifestaciones de Mamaquilla. Algunos incluso se referían a ella como la Madre del Salvador del Sol, fusionando creencias sin mayor resistencia. Pero ¿y si esta similitud no era casual? ¿Y si la veneración de Mamaquilla fuera una forma ancestral de devoción mariana, traída por misioneros desconocidos, o incluso por la presencia espiritual de María misma? Ciertas vírgenes andinas, como la Virgen del Carmen de Paucartambo o la Virgen de Copacabana, presentan elementos sincréticos tan profundos que parecen ser hijas de una religiosidad compartida desde tiempos anteriores a la conquista. Las coincidencias son muchas. Ambas son madres divinas, intercesoras celestes y símbolos de consuelo. ¿Podría tratarse de una misma entidad espiritual venerada con distintos nombres? ¿O es la prueba de que alguien sembró el culto mariano mucho antes de que llegaran los españoles? 15. El culto secreto de los elegidos del sol. En las profundidades del Tahuantinsuyo existía una orden espiritual conocida como los elegidos del sol. Eran sabios, curanderos, maestros y viajeros que no respondían al poder político, sino a una misión espiritual más alta. Según las crónicas indígenas, estos hombres y mujeres seguían las enseñanzas de un ser celestial que los instruyó en tiempos remotos. Los elegidos del sol eran respetados, pero también temidos. Se decía que podían sanar enfermedades incurables, comunicarse con los espíritus de las montañas y leer las estrellas como si fueran libros sagrados. Su símbolo era una cruz solar grabada en piedra, siglos antes de la cruz cristiana. Cuando los españoles llegaron, persiguieron a esta orden con furia. Algunos fueron ejecutados por hechicería, otros desaparecieron en las selvas o se refugiaron en los Andes más remotos. Sin embargo, sus enseñanzas perduraron en los rituales campesinos, en las danzas sagradas y en los relatos transmitidos en secreto. ¿Quién fue el maestro de estos elegidos? ¿Y por qué su figura recuerda tanto a la de Jesús? Algunos ancianos afirman que el Hijo del Sol caminó entre ellos, enseñó el perdón, la humildad y dejó una promesa de regreso. ¿Fue esta orden una forma precolombina de cristianismo?
¿O eran los guardianes de una verdad más antigua aún? El misterio continúa. 16. La carta del virrey Toledo que fue quemada por herejía. En 1572, Francisco Álvarez de Toledo, virrey del Perú, escribió una carta confidencial al Consejo de Indias. En ella, relataba con tono alarmante su encuentro con un sacerdote indígena que hablaba de un Mesías blanco que había predicado entre los pueblos del altiplano siglos antes de la llegada de los españoles. El contenido era tan perturbador que, según registros del Archivo General de Indias, la carta fue confiscada y posteriormente destruida por la Inquisición. Lo poco que sobrevivió de este documento proviene de un resumen hecho por un escribano anónimo. En él se menciona que el sacerdote andino describía con detalle la crucifixión, el sermón de la montaña y hasta la resurrección. Toledo quedó impactado. ¿Cómo era posible que un indígena describiera pasajes del Evangelio sin haber sido evangelizado aún? En lugar de investigar, Toledo decidió silenciar el asunto. Sabía que admitir tal cosa pondría en duda el monopolio espiritual de la Iglesia. La carta fue considerada herejía, el sacerdote ejecutado y los testimonios borrados del mapa. ¿Y si aquel indígena estaba repitiendo enseñanzas recibidas siglos antes? ¿Y si la figura de Jesús ya era conocida en los Andes, pero bajo otro nombre? ¿Cuántas verdades fueron quemadas para proteger un relato conveniente? 17. El templo del Coricancha y su geometría crística. El Coricancha, el templo más sagrado del Imperio Inca, fue dedicado al sol, a la luna y a las estrellas. Pero más allá de su función religiosa, lo que más desconcierta a los arqueólogos modernos es su precisión geométrica y simbólica. Algunos estudios revelan que su diseño guarda una sorprendente similitud con proporciones presentes en catedrales góticas y basílicas cristianas. El templo está construido sobre una base de piedra con cortes perfectos que ni siquiera la tecnología moderna puede replicar con facilidad. En su planta, varios investigadores han identificado patrones de cruz, círculos concéntricos y formas espiraladas que recuerdan conceptos místicos occidentales como el sello de Salomón o la flor de la vida. Más aún, algunos grabados en piedra parecen representar figuras humanas con aureolas y posturas de bendición, algo impensable en el arte tradicional andino. ¿Cómo llegaron estos símbolos a tierras incas antes de la evangelización? ¿Influencia directa de visitantes antiguos o una conexión espiritual entre culturas separadas por océanos? Si el Coricancha fue construido para honrar a un dios solar, ¿quién exactamente era ese dios? ¿Podría haber sido una forma reinterpretada del Cristo solar? El templo fue destruido y convertido en convento cristiano, tal vez porque ya era demasiado cristiano desde antes. 18. El cronista Blas Valera y su muerte misteriosa. Blas Valera fue un sacerdote jesuita mestizo que vivió entre dos mundos, el indígena y el europeo. Dominaba el quechua, el latín y los secretos del Tahuantinsuyo. Durante años, defendió la idea de que los incas ya conocían a Dios, que su religión no era demoníaca, sino una forma pura del cristianismo. En sus escritos, Valera hablaba de un evangelio andino que fue suprimido por la Iglesia. Afirmaba que los incas adoraban al mismo Dios aunque con otros nombres, y que un mensajero divino había caminado entre ellos siglos antes de los españoles. Estas ideas le valieron enemigos poderosos. En 1597, Valera fue encarcelado en Roma por doctrinas heréticas, y poco después se reportó su muerte, aunque nunca se halló su cuerpo. Algunos creen que fue asesinado para silenciarlo, otros que fingió su muerte y huyó con documentos prohibidos que aún hoy están ocultos. Su legado fue rescatado en parte por otros jesuitas rebeldes, que copiaron fragmentos de sus textos en manuscritos secretos conocidos como los documentos de Michinelli. Allí se habla de una figura crística precolombina, de túnicas blancas y barba, que enseñaba entre los pueblos del altiplano. ¿Fue Valera el portador de una verdad peligrosa? ¿O un visionario adelantado a su tiempo, condenado por ver demasiado claro? 19. El Evangelio de los Andes, un texto desaparecido. Entre los archivos más buscados y misteriosos de la historia colonial, se encuentra el llamado Evangelio de los Andes.
Mencionado brevemente por cronistas como Martín de Murúa y Blas Valera, este manuscrito habría sido una recopilación de enseñanzas orales recogidas por sabios indígenas que hablaban de un maestro divino venido del este, siglos antes de la llegada de los españoles. El texto, escrito presuntamente en quechua y traducido al latín por jesuitas heréticos, fue confiscado por la Inquisición en el siglo XVII. Desde entonces, se perdió su rastro. Algunos aseguran que fue destruido. Otros creen que se encuentra en los sótanos secretos del Vaticano, clasificado como contenido apócrifo de nivel peligroso. Lo que lo hace especialmente impactante es que, según los fragmentos que se han filtrado, el texto narraba una versión del Sermón del Monte en lengua quechua, con enseñanzas sobre el perdón, la humildad, la caridad y el sacrificio. Todo ello antes de cualquier contacto europeo. Si este evangelio realmente existió, ¿quién lo escribió? ¿Y por qué su contenido fue considerado tan peligroso? Las preguntas siguen abiertas. ¿Fue una fusión sincrética posterior o prueba de un contacto espiritual milenario? ¿Y si alguien llevó el mensaje de Jesús a América antes de la conquista y ese legado fue enterrado a propósito? 20. El sincretismo religioso. ¿Una fusión real o encubrimiento? Tras la conquista del Perú, los colonizadores encontraron una forma ingeniosa de convertir a los indígenas sin destruir completamente sus creencias: el sincretismo. Imágenes cristianas fueron mezcladas con símbolos andinos, fiestas católicas se celebraron en fechas de antiguos rituales solares y templos incas se convirtieron en iglesias. A simple vista, parece una estrategia de dominación cultural. Pero ¿y si el sincretismo no fue una imposición, sino una recuperación? Algunos teólogos andinos sostienen que el pueblo reconoció en las figuras cristianas algo ya presente en su memoria espiritual, que no adoptaron una fe ajena, sino que reencontraron algo que les era familiar: Viracocha y Jesús, Mamaquilla y la Virgen María, Inti y Dios Padre. Las equivalencias no son forzadas, surgen con naturalidad, como si compartieran una misma raíz. Esta teoría sugiere que el sincretismo no fue solo una herramienta colonial, sino un proceso de revelación mutua. Y si es así, ¿quién plantó las semillas de esa conexión siglos antes? ¿Fue Jesús un viajero espiritual que dejó huellas en los Andes? ¿O su mensaje es tan universal que florece espontáneamente en cualquier rincón del mundo? Sea como sea, lo cierto es que la historia oficial ha subestimado la profundidad de esta fusión, tal vez porque temía lo que podría revelar. 21. Las pinturas cusqueñas con símbolos cristianos. Antes de los españoles, en algunas iglesias y casonas coloniales del Cusco se conservan pinturas cuya datación ha generado polémica. Aunque oficialmente fueron realizadas tras la llegada de los españoles, algunos análisis estilísticos y materiales sugieren que ciertas obras podrían ser anteriores. Lo más inquietante, muestran figuras de hombres con túnicas largas, manos en gesto de bendición, y detrás de ellos, cruces perfectamente delineadas. Estas imágenes fueron encontradas en paredes cubiertas por capas posteriores de pintura colonial. Al ser restauradas, revelaron una iconografía que no se ajusta a la tradición inca, pero tampoco a la cristiana pura. Son híbridas y profundamente simbólicas. Los personajes en estas pinturas poseen aureolas, halos solares y expresiones de serenidad. En una de ellas, un hombre camina sobre el agua, mientras una multitud lo observa desde la orilla. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo se explican esas escenas en un contexto prehispánico? Algunos expertos sostienen que se trata de una forma temprana de sincretismo, pero otros van más allá. Proponen que los incas ya habían sido influenciados por una figura crística siglos antes de la evangelización oficial, tal vez a través de viajeros lejanos o de un contacto espiritual no registrado por la historia tradicional. Estas pinturas siguen causando incomodidad en los círculos académicos. No encajan, no obedecen al relato lineal, pero están allí, como huellas indelebles de algo que aún no entendemos completamente. 22. El encuentro imposible. Túneles secretos entre Cusco y Jerusalén. Entre las leyendas más fascinantes de los Andes se encuentra la de los túneles subterráneos
que conectan el Coricancha con regiones lejanas. Algunos afirman que esos túneles llegan hasta la selva. Otros, más osados, aseguran que conectaban incluso con tierras del otro lado del mundo. ¿Una locura? Quizás. Pero hay algo más. Un texto anónimo del siglo XVII, conservado en una biblioteca privada de Lima, menciona la existencia de caminos subterráneos que cruzan el mar y llevan hacia la Tierra Santa donde caminó el Mesías. Aunque la mayoría lo descarta como fantasía, otros investigadores creen que podría tratarse de una alegoría espiritual o de una tecnología olvidada. Curiosamente, en ciertos sectores arqueológicos del Cusco, se han encontrado galerías selladas que aún no han sido exploradas por completo. Testimonios de saqueadores y exploradores clandestinos aseguran haber visto símbolos extraños, semejantes a letras hebreas o arameas, en las paredes internas. ¿Es posible que existiera una red subterránea que conectara culturas ancestrales separadas por océanos? ¿Una especie de línea energética o sagrada entre Jerusalén y el corazón de los Andes? Aunque suene fantástico, el mito persiste, reforzado por descubrimientos que desafían las explicaciones simples. ¿Fue el Coricancha más que un templo? ¿Acaso una puerta hacia otro mundo? 23. Jesús en Tiwanaku. Las pruebas arqueológicas. Tiwanaku, en la actual Bolivia, es uno de los sitios arqueológicos más antiguos y enigmáticos del continente. Su antigüedad se remonta a más de 1500 años antes de Cristo, y su precisión arquitectónica sigue desconcertando a los científicos. Sin embargo, hay algo aún más impactante. Ciertas esculturas parecen representar figuras humanas con rasgos no andinos, y una de ellas ha sido interpretada por algunos como una representación de Jesús. Esta figura, hallada en una de las plataformas de la Puerta del Sol, muestra a un hombre de barba tupida, ojos grandes y una túnica larga. Sostiene en una mano una especie de bastón y en la otra un objeto circular que algunos asocian con la hostia cristiana. Para la mayoría de los arqueólogos es simplemente un personaje mítico, pero para algunos investigadores independientes podría ser otra huella de una visita divina. Podría ser que esta figura representara a un maestro espiritual venido de otro continente, o es un eco arquetípico de una misma figura crística que se manifiesta en distintas culturas. Lo más sorprendente es que en los relatos orales de los aymaras se menciona a un hombre santo que vino del cielo, caminó entre los sabios de Tiwanaku y desapareció en una columna de luz, fábula poética o recuerdo de un contacto real. 24. El Códice de Quero, relatos místicos que hablan de un enviado celestial. Los Quero, descendientes directos de los incas, han mantenido una tradición espiritual prácticamente intacta durante siglos. Entre sus secretos mejor guardados está un códice oral transmitido por los pacos, sacerdotes andinos, que narra la llegada de un ser celestial en tiempos ancestrales. Este ser venía del este, con una túnica blanca, cabello claro y palabras de luz. Según los relatos, no era un dios, sino un mensajero. Caminaba descalzo, no comía carne y hablaba de una conexión sagrada entre el corazón del hombre y el corazón del sol. Enseñó a sanar con las manos, a respetar a todos los seres vivos y a mirar el cielo con reverencia. Muchos en la comunidad Quero creen que este ser fue una manifestación temprana de Jesús, o incluso Jesús mismo en una de sus formas. Para ellos, su mensaje no contradice al cristianismo, sino que lo complementa, lo expande, lo devuelve a su origen universal. El códice oral sigue vivo en cantos, rituales y visiones transmitidas en las alturas andinas. Aunque nunca fue escrito, sus detalles permanecen inalterados. ¿Cómo es posible que hablen de conceptos tan cercanos al Evangelio? ¿Es esta la prueba de una visita espiritual anterior? ¿O la memoria de un encuentro que cambió para siempre la conciencia de un pueblo? 25. La visión de Pachacútec. Un hombre de luz llegará del cielo. Pachacútec, el noveno emperador inca, fue conocido no solo como un gran estratega y constructor, sino como un visionario espiritual. Según las crónicas recogidas por Garcilaso de la Vega, Pachacútec tuvo una visión que lo transformó. Un hombre de luz descendía del cielo, hablaba en un idioma desconocido pero comprensible,
y le entregaba un mensaje de renovación espiritual. Esta visión lo llevó a reorganizar la religión del imperio. Mandó construir el Coricancha, fortaleció el culto al sol y proclamó que el verdadero Dios no era el astro visible, sino una entidad más allá del cielo. Lo llamó Viracocha, pero algunos sugieren que esa figura no era otro que Jesús en una manifestación celestial. Lo desconcertante es que esta transformación ocurrió antes de cualquier contacto con Europa. ¿Qué motivó a Pachacútec a cambiar radicalmente la cosmovisión incaica? ¿Quién fue realmente ese hombre de luz? Algunos creen que fue una revelación espiritual, otros que se trató de una experiencia real, física, con un visitante de otro mundo o de otro continente. Las descripciones de la figura en las crónicas coinciden con iconografías cristianas posteriores. ¿Coincidencia? ¿O verdad velada bajo el nombre de una leyenda? La visión de Pachacútec marcó un antes y un después, quizás porque vio algo que nadie se atrevió a contar abiertamente. 26. Las momias doradas, representaciones del cuerpo glorificado. En varios sitios arqueológicos de los Andes se han hallado momias incaicas cubiertas de láminas de oro, cuidadosamente colocadas sobre el rostro, el pecho y las extremidades. Estas momias, muchas de las cuales pertenecían a personajes sagrados, no solo eran símbolos de poder, sino también de divinidad. Lo más inquietante es cómo se describen: cuerpos incorruptos, en posición de descanso, con una serenidad casi celestial. Para algunos investigadores, estas momias eran consideradas encarnaciones del sol, pero otros van más allá y sugieren que podrían representar algo aún más profundo: el cuerpo glorificado, como el que se describe en la resurrección de Jesús. ¿Y si estas prácticas funerarias no fueran simples homenajes al astro rey, sino a un ser espiritual que ya había sido venerado por los pueblos andinos? Ciertas crónicas mencionan momias que resplandecían con luz propia y eran consideradas vivas en el otro mundo. En algunos rituales, incluso se les ofrecía pan y bebida, como en una comunión simbólica. ¿Podría esta veneración a los muertos estar inspirada en la idea de una resurrección física, como la que predica el cristianismo? ¿Y si ese conocimiento no llegó con los españoles, sino que fue sembrado mucho antes, por alguien que hablaba de vida eterna y redención? Las momias doradas no hablan, pero sus cuerpos guardan una verdad que aún brilla en la oscuridad. 27. El Papa y los documentos secretos del Nuevo Mundo. En los archivos secretos del Vaticano existe una sección conocida como Archivo Americano, donde se guardan documentos clasificados desde los primeros siglos de la colonización. Entre estos, algunos investigadores sostienen que existen cartas, crónicas y testimonios que relatan encuentros espirituales y fenómenos inexplicables en América, antes de la evangelización oficial. Uno de los documentos más enigmáticos sería una misiva enviada al Papa Paulo III por un fraile franciscano, en la que narra cómo encontró a un grupo de indígenas en los Andes que hablaban de un Hijo de la Luz crucificado que prometió volver. El fraile, impactado, pidió instrucciones. La respuesta del Vaticano: silencio. ¿Por qué se ocultarían estos documentos? ¿Qué verdades contienen que podrían poner en jaque los fundamentos de la fe institucional? Algunos creen que el Papa supo de estos casos, pero prefirió enterrarlos para no admitir que la fe cristiana podía haber llegado por otras vías. En tiempos modernos, ciertos teólogos han solicitado acceso completo al archivo americano, pero sus peticiones han sido denegadas. La versión oficial: protección de documentos delicados. La versión alternativa: miedo a una verdad que podría cambiar la historia del cristianismo y de América. ¿Está el Vaticano ocultando pruebas de un Jesús andino, o solo teme lo que no puede explicar? 28. ¿Por qué la Inquisición destruyó miles de quipus? Los quipus eran el sistema de registro más avanzado de los Andes precolombinos. Conformado por cuerdas de colores, nudos y combinaciones matemáticas, permitía almacenar información de todo tipo, desde censos hasta relatos históricos. Pero cuando los colonizadores tomaron el control, miles de quipus fueron incinerados por orden de la Inquisición. ¿Por qué? La explicación oficial era que contenían idolatrías o prácticas paganas. Sin embargo,
Algunos documentos mencionan que ciertos quipus hablaban de un hombre del sol que curaba, predicaba la paz y había sido sacrificado. Estos relatos preocupaban a los misioneros, pues se asemejaban demasiado a la figura de Cristo. ¿Qué tal si algunos quipus registraban una historia paralela a los evangelios? Una tradición oral antigua que sobrevivía codificada en nudos de lana, escapando del control europeo. Los estudios más recientes indican que los quipus eran también narrativos, y no solo contables como se pensaba. Esto implica que pudieron haber contenido mitos, visiones y profecías. El fuego inquisitorial no solo destruyó información, borró la posibilidad de entender cómo los andinos concebían lo divino antes de la colonización. ¿Se trató de censura ideológica o de una limpieza espiritual para imponer una narrativa única? Tal vez entre esos nudos se escondía la historia de un Mesías olvidado. 29. Las huellas genéticas de un linaje sagrado. En los últimos años, algunos estudios genéticos han revelado resultados sorprendentes en poblaciones indígenas andinas. Ciertas líneas de ADN mitocondrial parecen tener similitudes con poblaciones del Medio Oriente, en particular de regiones cercanas a Judea y Galilea. Aunque las conexiones no son concluyentes, despiertan preguntas inquietantes. ¿Pudo haber existido un contacto genético milenario entre pueblos del Levante y de Sudamérica? Un pequeño grupo que viajó por mar, dejó descendencia y una semilla espiritual en los Andes. Una teoría propone que algunos seguidores de Jesús, perseguidos tras su crucifixión, huyeron por rutas marítimas en busca de tierras donde preservar su fe. Este éxodo no está documentado, pero las coincidencias culturales y lingüísticas con ciertas tribus sudamericanas han hecho que algunos genetistas consideren la posibilidad. Además, en comunidades aisladas de los Andes, se han encontrado tradiciones que evocan ideas judeocristianas, días de descanso sabático, tabúes alimenticios similares al kashrut y rituales de purificación que no concuerdan con el resto de la cosmovisión inca. ¿Es esto una casualidad evolutiva cultural? ¿O estamos ante una rama perdida de una historia global que nunca se contó? Si el linaje de Jesús o de sus discípulos llegó a los Andes, ¿qué legado dejaron entre los pueblos que hoy aún caminan entre montañas sagradas? 30. ¿Era Jesús un chamán andino antes del tiempo? Imagina por un momento que Jesús no solo fue un profeta judío, sino también un iniciado en tradiciones espirituales de otras culturas. ¿Y si en sus años perdidos viajó a los Andes y fue formado por sabios amautas en los misterios del cosmos, las plantas sagradas y la medicina energética? Los chamanes andinos, conocidos como pacos, hablan de un gran maestro del sol que enseñaba con el poder del corazón. Usaba palabras que sanaban, miradas que transformaban y una conexión directa con los apus, los espíritus de las montañas. Describen a este ser como un viajero, un caminante, que dejó huellas de luz donde pisaba. Las similitudes entre las prácticas de Jesús y las de los chamanes andinos son sorprendentes. La sanación con las manos, la multiplicación de alimentos, los retiros espirituales en la montaña, el contacto con entidades celestiales, ¿podrían ser ecos de una formación compartida? Algunos textos gnósticos sugieren que Jesús recibió enseñanzas en tierras remotas. ¿Y si una de esas tierras fue el Perú ancestral? Tal vez no fue solo un predicador, sino un chamán iluminado por múltiples tradiciones. Esto no niega su divinidad, solo la amplía. Lo transforma en un puente entre mundos, un iniciador universal que entendió el alma humana desde las alturas del Himalaya hasta los Andes más sagrados. 31. El eclipse de 1532. El día que el sol murió en la cruz. El 16 de noviembre de 1532, el mismo día en que Francisco Pizarro capturó al Inca Atahualpa en Cajamarca, se produjo un eclipse solar parcial visible desde partes del imperio. Para los pueblos andinos, este fenómeno no fue solo una señal astronómica, sino un acontecimiento espiritual. El sol, su dios, se ocultaba, como si hubiese sido crucificado. La coincidencia entre el eclipse y la captura del Inca fue interpretada por muchos como el fin de una era, el sacrificio de una figura solar, la muerte simbólica del Hijo del Sol. Algunos sabios andinos incluso describieron el evento como
El oscurecimiento del corazón del cielo lo veían como una profecía cumplida, un castigo divino o el paso hacia un tiempo de dolor y purificación. Es posible que aquel eclipse fuera percibido como la crucifixión de un Dios viviente. Algunos cronistas anotaron con asombro que los pueblos lloraban, cantaban oraciones y cubrían sus rostros. Otros hablaban de la llegada de los que traen la cruz, justo cuando el cielo se oscurecía. ¿Casualidad astronómica o una conexión cósmica entre la tragedia de Jesús y la caída del Inca? Para los andinos, aquel día no fue solo una conquista militar, fue la muerte de su Redentor. 32. La fusión de dos Mesías, Cristo y el Incarri. ¿Qué pasaría si dos figuras mesiánicas de culturas distintas no fueran enemigos ni opuestos, sino aspectos de un mismo principio divino? Cristo, el Redentor de Occidente; Incarri, el Redentor de los Andes. Ambos traicionados, ambos sacrificados, ambos prometiendo volver. El mito del Incarri, como hemos visto, describe a un ser decapitado cuya cabeza fue enterrada y cuyo cuerpo crecerá hasta resucitar. Jesús fue crucificado, sepultado y al tercer día regresó. Ambas historias hablan de transformación, justicia y retorno. ¿Es esto una coincidencia simbólica o prueba de que los pueblos, incluso separados por océanos, compartían una visión espiritual común? Algunos teólogos alternativos afirman que Incarri y Cristo podrían ser representaciones culturales de un mismo arquetipo divino. Otros se atreven a más, que son el mismo ser, manifestado en tiempos distintos para guiar a la humanidad en su despertar. En rituales andinos actuales, se mezclan oraciones cristianas con cánticos a Incarri. La cruz y el sol conviven, el pan consagrado y la hoja de coca se ofrecen juntos. No hay contradicción, solo unión. ¿Es esta fusión una evolución espiritual espontánea o el eco de una verdad milenaria que se ha filtrado a través del tiempo? Tal vez la historia de la redención no tenga un solo rostro, sino muchos. 33. ¿Y si todo fuera cierto? El día en que la historia se reescriba, imagina despertar un día y descubrir que todo lo que sabías sobre la historia de Jesús estaba incompleto, que su mensaje no fue exclusivo de una tierra ni de un pueblo, sino que cruzó océanos, montañas y culturas, que su palabra resonó en los Andes, en lenguas quechuas, en cantos ancestrales, en templos de piedra bañados por la luz del sol. Y si el Jesús andino no es una fantasía, sino una pieza perdida de un rompecabezas global, este guión ha explorado 33 pistas, relatos, misterios y coincidencias que, juntas, forman una hipótesis inquietante, que el Hijo de Dios pudo haber caminado entre los incas, enseñado a los amautas, amado las montañas sagradas y dejado promesas de regreso. No buscamos convertir esto en dogma, sino en posibilidad, porque la historia, como la fe, es un campo en disputa, y cuando las piezas no encajan, no siempre significa que estén mal. Quizás el mapa es más grande de lo que creíamos. Si esta revelación fuera cierta, cambiaría todo: la teología, la arqueología, la identidad espiritual de millones. Pero más allá de lo que sepamos o no, una verdad permanece: el anhelo de un Salvador, de un guía, de un Cristo que vuelve, es universal. Hemos recorrido un camino sinuoso, lleno de sombras, silencios y revelaciones. Desde códices malditos hasta túneles imposibles, desde chamanes que recuerdan a Jesús hasta eclipses que marcaron el fin de una era. ¿Pudieron los incas conocer al Hijo de Dios antes que los conquistadores? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que es innegable es que hay demasiadas coincidencias, demasiados relatos que no encajan en la versión oficial. Y cuando las historias se repiten en distintas culturas, con símbolos tan similares, no es absurdo preguntarse si compartimos un origen espiritual más profundo. Quizás Jesús no vino solo a Judea. Quizás su luz alcanzó los Andes, los volcanes, los lagos sagrados, y habló en voz baja a los pueblos que aún hoy lo recuerdan sin saberlo. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas verdades hemos olvidado por seguir una sola versión? ¿Cuántos dioses son en realidad uno solo con distinto rostro?
Si esta historia te conmovió, te desafió o te hizo dudar, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video. Hay mucho más por descubrir en los pliegues ocultos de la historia. Encerramos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. A veces los secretos más grandes están justo donde nadie se atreve a mirar.